A ti, el más inocente, a ti, el omnipotente, a ti, mi Rey y Señor, mi Dios, mi Salvador, te crucificaron. Tus manos y pies clavaron, y tú lo aceptabas. Mas no te bastó con morir, sino que te quedaste aquí. Bendita Eucaristía, bendito Señor. Adoro tu cuerpo, que me entregaste por amor. Bendita Eucaristía, bendito Señor. Ya no soy yo quien vive, eres tú quien vive en mí. Señor, te damos gracias infinitas por este día que nos regalas y por esta Semana Santa que vamos a empezar a vivir. Te damos gracias por todo lo que nos has permitido durante todas las Semanas Santas pasadas. Y también, Señor, te pedimos perdón por tantas veces que las hemos vivido mediocremente. Concédenos la gracia, Señor, de vivir esta Semana Santa como si fuera la primera, la única o la última de nuestras vidas. Permítenos tener una experiencia contigo de amor, Señor. Y permítenos también profundizar en todos tus misterios para bien de nuestras almas, para santificación de tu Iglesia, por intercesión de la Santísima Virgen María. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, hermanos, alabado sea Jesucristo. Soy el hermano José de la Divina Consolación y soy junior en esta comunidad. Y quisiera compartir con ustedes unas pequeñas reflexiones acerca de lo que significa el Jueves Santo. La Semana Santa, que llaman la Semana Mayor, tiene cada día una intención particular para que nosotros profundicemos en los misterios de Cristo. Y empieza en esta Semana Santa, el centro de esta Semana Santa empieza con el Triduo Pascual. Triduo Pascual, que significan 3 días de preparación para la Pascua, que empieza el Jueves Santo con la Eucaristía de la Cena del Señor, que la gente le llama la Eucaristía del lavatorio de los pies. Después pasamos por el Viernes Santo, donde conmemoramos y recordamos la muerte de Jesús, y el Sábado Santo continuamos por la noche para celebrar la resurrección del Señor. Estos 3 días que nosotros vivimos son el centro de la Semana Santa. Bien, vamos a compartir entonces
con respecto al Jueves Santo algunas reflexiones, como les venía diciendo. Todos los años nosotros nos dan una catequesis, nos hablan de qué es el Jueves Santo, cuáles son las implicaciones. Entonces espero hacer unas reflexiones un poco diferentes, pero también profundas, que nosotros las vivamos y las integremos en nuestra vida. San Efrén, un padre de la Iglesia del siglo II o III más o menos, hablaba acerca de la palabra de Dios y hacía una comparación muy hermosa. Decía que cuando nosotros descubrimos algo de la palabra de Dios, una gran luz, no significa que eso que nosotros descubrimos fue la totalidad de lo que Dios nos quería decir. Es decir, que hay más. Sin embargo, que no nos debemos sentir tristes por esa luz que no recibimos, sino contentarnos con esta, porque era la que Dios quería darnos en ese momento. Y ponía un ejemplo muy bonito, decía que como quien tiene sed y llega a un manantial y ve el lago lleno de agua, pero va a tomar solamente lo que le va a saciar su sed. No significa que para saciar la sed tiene que tomarse toda el agua del estanque o del lago, no. Solamente lo que él va a tomar era lo que le iba a calmar la sed y el resto del lago queda con agua. ¿Y por qué les digo esto? ¿Por qué empiezo con esta reflexión? Porque lo mismo pasa cada vez que uno reflexiona acerca del misterio de Cristo. Cada Semana Santa nos dan una catequesis, nos dan una reflexión, cada Semana Santa nos llega una información y a la Semana Santa siguiente pues recibimos otra que hace parte de lo mismo. Entonces no pensemos que todas las Semanas Santas son lo mismo y nos van a decir lo mismo y nos van a hablar de lo mismo. Comprendamos, hermanos, que era lo que el Señor me quería decir en ese momento. Y algo que me dijo el año pasado, este año no me lo va a decir o me lo va a decir de otra forma. Bien, empecemos a hablar entonces un poco, no soy muy versado en el tema de la liturgia con respecto a la Semana Santa, pero algunas pildoritas podemos retomar. Primero, con el Jueves Santo empieza el Triduo Pascual, que es una sola celebración. No pensemos que una cosa es el jueves, otra cosa el viernes y muy diferente la Pascua. Las tres son una sola celebración en tres momentos. Por eso el Jueves Santo, las Eucaristías generalmente se terminan, cuando el Padre nos dice os podéis ir en paz, nos da la bendición y os podéis ir en paz. El Jueves Santo nosotros no tenemos esa monición e invitación del Padre, porque la Eucaristía no termina. O sea, es como si fuera una Eucaristía que empieza el jueves y termina en la Vigilia Pascual. 3 días de una sola misa, una sola celebración, y eso es el Triduo Pascual. Finaliza, de acuerdo a la liturgia, el Triduo Pascual con las vísperas del Domingo de Resurrección, es decir, el domingo en la tarde, ahí ya termina toda esa celebración del Triduo Pascual. Las celebraciones del Triduo Pascual son ricas en signos que disponen los sentidos. Cuando a uno le hablan, cuando uno escucha una voz, una predicación, hay cosas que uno puede ir anotando que entienda, sí, pero se está ejercitando básicamente como un solo sentido, la escucha. A través de los signos y de los símbolos nosotros descubrimos un poco más el sentido de lo que nos quieren decir. Cuando son signos bien hechos, también ella se nos recomienda que sean signos que sean puntuales y que sean realmente que signifiquen algo. Entonces, a través de estos signos, también nosotros comprendemos un misterio ya con los sentidos interiores. Por lo tanto, son signos que son más profundos, que nos llegan mucho más al corazón. El Jueves Santo empieza entonces con la Eucaristía normal, viene el lavatorio de los pies, que es también un signo que nos presenta la Iglesia de cómo Jesús se hace esclavo. Y desde allí Él empieza a hablarnos acerca de algo que se llama la kenosis, el anonadamiento, el volverse nada, como nos dice San Pablo en el capítulo 2 de los Filipenses, que todo un Dios
se encarnó, se hizo hombre, tomó la condición humana, incluso llegando a una muerte y una muerte de cruz, es decir, el abajamiento. Jesús en el capítulo 13 del Evangelio de San Juan que nos habla toda esta liturgia del lavatorio de los pies. Él precisamente le dice a sus discípulos, no es más el discípulo que el maestro, no es más el discípulo que el maestro. Pero aún así el maestro les lavó los pies. ¿Cómo esa kenosis del Señor, cómo hace parte de ese abajamiento, no solamente en la cruz y en la encarnación, sino también en el servicio? Toda la vida de Jesús fue un anonadamiento, fue un volverse uno con nosotros. Entonces, en este lavatorio de los pies continúa la Eucaristía y al final de esta primera celebración viene la exposición del Santísimo. Se hace una pequeña procesión, después se lleva al Santísimo hasta donde está el monumento y allí nosotros lo contemplamos. Nos recomienda la liturgia que durante este momento de adoración al Santísimo en el monumento se lean los capítulos 3 en adelante del Evangelio de San Juan, porque ahí estamos viviendo y estamos con Jesús. Jesús en esta Eucaristía, en esta cena, estaba con sus íntimos. Y el discurso más largo y más hermoso que habla Jesús en todo el Evangelio lo encontramos precisamente en estos capítulos de San Juan. Es decir, fue el resumen, fue el testamento que dejó Jesús a sus discípulos, a sus cercanos y a sus íntimos. Por eso nosotros cuando estemos nosotros ahorita el jueves en esta celebración, sintamos que somos de los íntimos de Jesús, que estamos compartiendo con Él. Porque ese misterio se vive ahí como actual, y eso fue la vida de Jesús. Por eso nosotros no decimos que la Eucaristía se quedó solamente allá, porque diríamos que solamente fue un evento salvífico para los de la época, pero siguió, se prolongó a través de la historia de su iglesia. Por eso nosotros el Jueves Santo sintamos que estamos con Juan, con Pedro, con los demás discípulos, incluso hasta con el mismo Judas, escuchando y compartiendo con Jesús un momento íntimo. Para eso, o ese es el sentido del monumento. Hay muchas personas que el Jueves Santo visitan 7 monumentos porque es que es la tradición y además porque es que les trae suerte. Entonces, ¿cómo paganizamos nosotros este momento? No es para visitar 7, es para que nosotros acompañemos con Jesús en un momento de intimidad. Bien. Ya después estamos nosotros en la hora santa y al otro día pues ya se celebra o tenemos la celebración de la muerte del Señor, que ya otro hermano lo explicará. Centrémonos entonces en la espiritualidad del Jueves Santo. Partamos de un hecho. La obra salvífica de Cristo no se limitó solamente a la cruz. A veces pensamos que bueno, sí, Cristo murió en la cruz por nosotros, y de hecho sí, efectivamente, ese fue el mayor acto de amor. Pero en sí la obra salvífica de Jesús no se limitó solamente hacia ese momento de la cruz, en el Gólgota, cuando estaba crucificado, sino que la obra salvífica de Jesús empezó desde la misma encarnación. Desde allí empezó Jesús a tomar su cruz. Jesús no tomó la cruz solamente saliendo del pretorio, caminando hasta llegar al Gólgota y ya. La cruz de Jesús empezó desde su misma encarnación. Todo un Dios, repito, se volvió uno de nosotros. Todo un Dios conoció el frío, conoció el hambre, conoció la miseria humana de sus demás hermanos. Allí empezó la cruz del Señor desde ese momento. Desde que era niño fue desplazado. Cómo le tocó San José irse con la Santísima Virgen María a huir a Egipto porque estaba siendo perseguido. Jesús desde allí también empezó a tomar la cruz. Yo a veces pienso algo muy interesante, y es que hace parte de la obra salvífica de Cristo la encarnación y pues obviamente su nacimiento que celebramos en diciembre.
Pero me gusta hacer el ejercicio de pensar que en Semana Santa hace falta como para unir a ese triduo el nacimiento de Jesús. Es como si yo pensara no sé, en algún momento nosotros hiciéramos el miércoles santo, recordáramos el nacimiento de Jesús. Y el jueves, la última cena, es decir, que meter en ese grupito del trigo pascual la encarnación, hermanos, porque es que hace parte de esa obra salvífica de Cristo. La iglesia los separa, ¿por qué? Porque ambos tienen el mismo sentido, el inicio de la obra salvífica y el culmen y la resurrección. Entonces son dos tiempos diferentes que tienen una interpretación, un contexto, un sentido, y además también pues nos preparamos con el Adviento para el nacimiento, que sería como una pequeña cuaresma, y en cuaresma nos preparamos 40 días para la resurrección, para la Pascua. Entonces la iglesia los diferencia para darles su debida importancia, pero en sí es un solo misterio, es un solo hilo conductor. Entonces, el celebrar nosotros el Jueves Santo hace parte de la continuidad de la encarnación del Verbo. Y lo que sucede es que a veces nosotros podemos pensar que Jesús resucitó, como desde que se encarnó está sufriendo, está llevando la cruz, entonces Jesús resucitó y ya, se libró de los males. Entonces volvió al Padre y dijo, bueno Padre, yo ya hice lo que usted me correspondía, yo ya estuve en la tierra 33 años, qué calor, qué hambre, qué cansancio, y ya, listo, vuelvo acá al cielo. Pues no, hermanitos, eso no pasó con Jesús. Jesús no se desencartó de nuestra condición humana, Jesús no se desencartó de nosotros en la resurrección, porque Jesús continúa con nosotros. Se quiso quedar con nosotros, se encarnó y se quedó con nosotros. ¿Y se encarnó dónde? Se encarnó en el vientre de la Virgen María y se quedó ¿cómo? Se quedó en la Eucaristía. Y es una promesa, es una promesa. Yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, se los dice a sus discípulos en la ascensión. ¿Y cómo está con nosotros Jesús? A través de la Eucaristía. Hace algunos días tuvimos una clase con un profesor de Cristología que me dijo algo sumamente impactante y yo quedé muy conmovido con esto. Y nos habló acerca de la zarza ardiente en el monte Sinaí con Moisés. Moisés se encontró una zarza ardiente, le habló a Moisés, le dijo, quita las sandalias, el lugar que pisas es santo, y yo voy a liberar a mi pueblo. He escuchado a mi pueblo que ha sufrido, que se ha quejado y que ha reclamado, y yo los voy a liberar. Y manda a Moisés. Y Moisés le dice, pero si me dicen que quién me ha enviado, ¿qué les voy a decir? Dios en la zarza ardiente le respondió, diles que yo soy, te ha enviado. Y eso le dio fuerza a Moisés. Pues bien, nos decía el profesor que este yo soy siempre se ha interpretado desde el griego, desde la implicación de los griegos con su filosofía, con el gran yo soy, es decir, el único Dios, con el único que es porque nunca va a dejar de ser, etc. Todas las implicaciones que hablan los griegos, que son felices con esta clase de términos. Pero se nos olvida también interpretarlo desde el punto de vista o desde la dimensión hebraica o la dimensión semita. Que lo que quiso decir ahí Dios diciendo yo soy, ese verbo que utilizó en hebreo hace referencia al yo he estado, estoy y estaré. Entonces esto tiene una connotación también diferente. O sea, es el Dios que ha estado y que estará siempre. Y eso fue lo que impulsó a Moisés para ir y pelear en nombre del Señor, porque ese Dios me dijo que era el que iba a estar conmigo. Esa es la condición o la dimensión desde el hebreo, que
que también es importante la griega, ambos, pero siempre se enfatiza más en la dimensión griega, pero no en la dimensión hebrea. Pues hermanos, yo soy el que ha estado, el que está y el que estará con vosotros. Pero recordamos otro yo soy. En el Evangelio, Jesús nos dice, yo soy el pan de vida. Volvamos a hablar de este yo soy con el yo soy hebraico. El que yo he estado, estoy y estaré con vosotros. ¿En dónde? En el pan de vida. A través de la presencia eucarística de Jesús, nosotros tenemos la certeza de que ese Jesús está con nosotros y estará con nosotros. Para que Él esté con nosotros, esa fue la mayor muestra de su amor. Nos dice también, empieza el capítulo 13 del Evangelio de San Juan diciendo eso. Jesús los amó hasta el extremo. Fue tanto el amor de Jesús que quiso quedarse con nosotros en el yo soy el pan de vida. Yo estaré con vosotros en el pan de vida, es decir, en la Eucaristía. Y para que haya Eucaristía se necesita el sacerdote. Son tres misterios que son uno solo. Hemos escuchado muchas veces que en el Jueves Santo, Jesús nos dejó tres regalos: el amor, la Eucaristía y el sacerdocio. Y a veces pensamos que eso es diferente, pero no, es una unidad. Recordemos lo que les acabo de decir. El amor de Jesús hizo que Él se quedara con nosotros en el pan de vida, es decir, en la Eucaristía, y que para que haya Eucaristía se necesita sacerdote. Es un compendio, es algo unido. Nosotros celebramos el Jueves Santo este solo misterio. Qué hermosura, hermanos, saber que en la Eucaristía nosotros vemos cumplida todas las promesas de Jesús, especialmente el que no vamos a estar solos, que Él va a estar con nosotros. En este Jueves Santo nosotros vemos de fondo una cena, y me encanta ver una cena, porque hay diferencia entre lo que comen los animales a cómo comen los seres humanos. Los animales pues van, comen, se encuentran la comida y se la comen y ya. Pero la diferencia entre el alimentarse o el comer de los animales al alimentarse o el comer humano es la cena, es la unidad, es cuando yo en familia comparto no solamente el pan, sino que también estoy compartiendo mis sentimientos con los demás. Cuando uno era pequeñito, uno le decían, era muy normal que uno le dijeran que en la comida, en la mesa, no se habla, o que solamente habla el abuelito, pues, o el mayor. Yo creo que eso ya ahora está mandado a recoger, porque en la mesa es el lugar donde se habla. Y qué pesar que a veces uno va a lugares donde lo invitan de pronto a uno a almorzar y uno se da cuenta que cada uno está con su celular, por lo tanto están comiendo pero no están compartiendo. Es decir, que se están pareciendo un poco más a los animales, los que se están alimentando pero no están cenando, no están compartiendo. Fue tan importante la cena, y es tan importante esto que los estoy diciendo, que Jesús quiso dejarnos su presencia en una comida, en una cena. Y vamos a remitirnos ahora a San Juan de la Cruz. En uno de los escritos de San Juan de la Cruz, específicamente en el Cántico Espiritual, nos dice que la cena, la comida, tiene tres características. Primero, la cena recrea. Segundo, la cena harta. Y tercero, la cena enamora. Vamos a relacionar estas tres partes con la cena de Jesús. Primero, la cena recrea. Cuando uno está cenando, cuando uno está compartiendo con la familia, cuando lo invitan a uno a cenar, hay recreación, se dispersa uno, se desestresa, descansa, comparte, se ríe. Eso es recreación. Pues es lo mismo que quiso hacer
Jesús con sus discípulos y a través de la Eucaristía, que también quiere hacer con nosotros, nos descansa, nos anima, nos alegra, nos exhorta. Por eso en la Eucaristía compartimos, por eso hay varias personas, por eso escuchamos la palabra, por eso cantamos. En sí, la cena también recrea nuestro espíritu. Segundo, la cena harta, es decir, la cena satisface. No hay nada más delicioso que uno sentarse a comer algo que le sabe a uno rico y uno queda satisfecho y va a repetir, pues bueno, si puedo, repito, y queda uno saciado. Esa es otra función de la cena. Y finalmente, la cena enamora, es decir, la cena hace crecer en amor. Por eso las cenas son lugares donde generalmente se piden a mano los enamorados. La cena también es el lugar donde se dicen grandes noticias o se invitan a celebrar grandes acontecimientos, porque nos hace crecer en amor. Y nos dice San Juan de la Cruz también que la cena marca el fin del día y el principio del descanso, el fin del trabajo, del cansancio. Eso es la cena. Y empieza el descanso. Nuestro descanso empieza con una cena. Por eso, nos dice San Juan de la Cruz, es donde nosotros dejamos los males y recibimos los bienes o las cosas buenas a través de esa cena, de ese encuentro con el Señor. Pues hermanos, ¿qué más que la Eucaristía? Cuando nosotros estamos en la Eucaristía es como dejar nuestro pecado y dejar el mundo y empezar a disfrutar de los bienes del Señor, del deleite. Ahora, comprendamos, ¿qué cenamos? ¿Qué cenamos cuando nosotros vamos a la Santa Misa, cuando nosotros celebramos la Eucaristía? Hermanos, cenamos un pan, que es el mismo. Él se quiso hacer un pan. ¿Y por qué? Porque el pan es símbolo de alimento esencial. Ricos, pobres, toda clase de personas se alimentan del pan. El pan es un alimento que es para todas las personas, no importa la condición social, no importa el país, no importa la cultura. El pan es un elemento universal. Entonces, al hacerse pan, también nos quiere enseñar a nosotros que Él es esencial y universal para nuestra vida. En el Antiguo Testamento, cuando Jacob estaba durmiendo, Israel, nos cuenta el Génesis que él estaba durmiendo y vio una escalera y como muchos ángeles bajaban y subían y cómo era el cielo. La palabra de Dios dice que él se despertó e hizo en ese momento un altar y llamó a ese lugar Betel, que significa casa de piedra. En esa visión, nos cuentan los exégetas, Jacob estaba viendo un puente entre el cielo y la tierra. Por eso ese lugar se llamó Betel, casa de piedra, por el altar que hizo Jacob. Pues bien, después ese Betel se convirtió en Belén, que significa casa de pan. Entonces ya no era casa de piedra, sino casa de pan. Y en Belén fue donde nació el pan vivo bajado del cielo, que es el puente entre el cielo y la tierra. Jesús es un pan. Y muchas veces yo creo que ustedes han escuchado al Padre Andrés hablando acerca de que el horno donde se hizo el pan de vida, fue el vientre de la Santísima Virgen María. Ella es el horno donde se hizo ese pan vivo bajado del cielo. Ese es el pan que nosotros comemos, hermanos. Es el pan que une el cielo con la tierra. Es el pan que nosotros recibimos y que nosotros nos deifica, por así decirlo. A nosotros nos hace como pequeños dioses, porque Dios mismo está en nosotros, como nos dice Sor Isabel de la Trinidad, que ella ya vivía en el cielo, porque el cielo era Dios y Dios estaba dentro de ella. Entonces ella ya vivía en el cielo. Eso es lo que nosotros vivimos en cada Eucaristía, cada vez que nosotros comulgamos, hermanos.
Estamos viviendo ese sueño de Jacob. Estamos recibiendo ese Cristo pan de vida. Estamos uniendo el cielo con la tierra. Y nos estamos uniendo en nuestra alma con el Todopoderoso. Eso es la Eucaristía. En las especies eucarísticas, investigando este tema, me conmovió profundamente esto que les voy a compartir. En las especies eucarísticas, el pan se relaciona con la vida activa y el vino con la vida contemplativa. ¿Por qué? Porque el pan se tritura, el grano se tritura y se amasa y se mezcla, y hay que echarle levadura y también hay que ponerle aceite o huevos, hay que amasarlo, hay que formarlo y hay que hornearlo. Esa representa o simboliza la vida activa de la iglesia, también particularmente dentro de las comunidades religiosas, los que hacen, los que son fermento en la masa, los que trabajan en el mundo, son el pan. Mientras que el vino también se tritura, el vino también hay que amasarlo, hay que pisarlo, pero cuando ya se queda el vino se debe guardar, se debe reservar, se debe esconder, y solamente en la quietud y en el silencio es que el vino llega a ser realmente de buena calidad. Entonces vemos en el pan la vida activa y en el vino la vida contemplativa. No me estoy refiriendo solamente a nuestros hermanos de la vida activa, religiosos, o a nosotros los de clausura que somos de vida contemplativa, no. Es que en nuestra vida también estamos llamados a hacer pan y a hacer vino. Hacer pan para los demás, partido, triturado, machacado, pero también reposado y en silencio para alegrar nuestras familias. Estamos llamados a hacer eso. En la multiplicación de los panes se cuenta o se entiende la Eucaristía en orden cuantitativo. 5.000 hombres, sin contar mujeres y niños, se alimentaron del pan. O sea, cómo la fuerza de Dios en esa Eucaristía se multiplica. Mientras que el milagro en las bodas de Canaán con el vino es un milagro que va en orden cualitativo, de calidad. No estoy diciendo que uno sea más importante que los otros, no. Estamos hablando a la par de que necesitamos, porque es que en la Eucaristía no se consagra solo el pan y el vino se deja a un lado, o se consagra el vino y a un lado se deja el pan. No, ambos forman la Eucaristía. Entonces la invitación para nosotros, hermanos, en este Jueves Santo, es que recordamos que la Eucaristía es mucho más que ir los domingos una hora a la iglesia. De que la Eucaristía se vive cuando nosotros también nos partimos por los demás como el pan. Pero ¿de dónde recibimos esa fuerza? Esa fuerza reside en la Eucaristía que nosotros recibimos cuando comulgamos. Hermanos, vamos a vivir este Jueves Santo. Vamos a meternos en el corazón de Jesús y vamos a darle gracias por su presencia eucarística, por esos 3 regalos que en sí son uno solo: el amor, la Eucaristía y el sacerdocio. Vivamos profundamente nuestro ser de cristianos, agradezcamos. Y si eres de las personas que no puedes comulgar, yo te invito a que te acerques al sacerdote, a que confieses tus pecados para que puedas ser libre y puedas comer de esta Santa Cena, para que el yo soy, el pan de vida, el yo estaré con vosotros a través del pan de vida, se quede también dentro de tu corazón. Si hay alguna situación particular en la vida por la cual no puedas comulgar, pues que tus deseos de comulgar se hagan oración para que el Señor procure arreglar tu vida o darte la fuerza, o que Él mismo se encargue de darte la gracia
y la determinación para poder acercarte a la Eucaristía de manera sacramental. Hermanos, estas pequeñas reflexiones tal vez no son algo nuevo, no me he inventado nada. Esto ya está escrito, los santos padres de la Iglesia y los papas han hablado de esto, pero insisto, como recordé al principio con San Efrén, tal vez esto era lo que Dios quería decirte hoy. Y cualquiera de estas frases que haya quedado en tu corazón en el día de hoy es una luz muy grande que tú recibiste. El otro año seguramente vas a recibir más. Otro hermano o en otra Eucaristía que estés o en otra parroquia donde te den una catequesis como esta, vas a recibir más. Sí, pero el Señor te va a dar lo que necesitas en ese momento. Hermanos, esto era lo que Dios necesitaba decirles. A mí el primero. Yo fui el primer sorprendido cuando estudiaba y leía acerca de esto que les quería compartir. Yo fui el primer beneficiario de estas reflexiones. Entonces espero que para ustedes también, hermanos, les haya servido. Les invito para que finalicemos contemplando a la Santísima Virgen María. Realmente me conmueve mucho, me enternece mucho esa comparación de que la Santísima Virgen María fue el horno donde se preparó el pan de vida, porque de ella, de sus entrañas, fue que nació Jesús. Contemplemos a la Santísima Virgen María también en este Jueves Santo. Ella ciertamente no participó de la última cena, porque él se reunió con sus discípulos, pero tal vez no significa esto que ella no hizo parte, porque de hecho Cristo nació de las entrañas purísimas de la Santísima Virgen María. Ella también hizo un aporte a la redención, ella también hizo un aporte a la Eucaristía. ¿De dónde Jesús tomó la sangre? Si no fue de las entrañas purísimas de la Santísima Virgen María. ¿Dónde se formó ese cuerpo que Jesús nos dejó en las especies eucarísticas? De la Santísima Virgen María. Yo te invito para que en este momento, allí donde estés, cierres los ojos y te prepares desde ya para ese momento íntimo, para esa cena íntima de Jesús con sus discípulos. Y que sea la Santísima Virgen María quien nos enseña a vivir esa intimidad con Jesús. Tu pureza, el timón de mi vida, transparencia virginal, que tus manos escondan las mías bajo tu manto celestial. Oh María, Madre de Dios, oh María, luz del amor, hoy te llamo, escucha mi voz, de tus manos